Bien, entonces, eso visto desde el punto de lo que es absoluto y relativo. Entonces, todos los vectores absolutos sí o sí deben pasar por el cero de velocidades. Y y todo lo que es relativo no puede pasar por acá, sino por el extremo, el otro extremo del vector velocidad de A en este caso. Eso me dice que como este vector es absoluto, este vector es absoluto y este vector es relativo, por el punto cero de velocidad debe pasar este vector velocidad de B. Y por este extremo de la velocidad A tiene que pasar el vector velocidad de A, de B respecto de A. Eso desde ese concepto. Y desde el punto de vista del trazado vectorial, y la ecuación me dice que al vector B sub A le debo sumar el vector relativo B sub B de A para que me resulte de esa suma el vector B sub B. Es la otra manera de verlo. Entonces, por el extremo, una vez que yo he trazado el vector B sub A, como ya lo dije, primero trazamos una dirección que sea perpendicular al eslabón 2, que es la dirección del vector B sub A. Elijo un punto cualquiera y con una escala represento con tantos centímetros el módulo de este vector que está en metros por segundo. Bien, una vez que tengo dibujado este vector, por el extremo, donde termina el vector B sub A, ¿qué voy a trazar? Y el vector, la dirección que representa a la velocidad relativa de B sub A. ¿Por qué? Y porque a B sub A le debo sumar la velocidad relativa de B respecto de A. Además, porque esta es relativa y no puede pasar por cero, sino por el otro extremo de la velocidad de A. Bien. ¿Qué dirección va a tener? Y la dirección de la perpendicular al eslabón correspondiente, o sea, al radio vector de B respecto de A. Entonces, por el extremo de B sub A trazo la dirección que representa a esta velocidad. Y finalmente, por el cero de velocidad, ¿qué voy a trazar? Y la dirección que representa a la velocidad de B o lo que es lo mismo, la de B respecto de O4, o sea, la dirección PP que hemos indicado acá, que es la de la tangente a la trayectoria que sigue el punto B, cuando el eslabón 4 está rotando respecto de O4. Entonces, esta sería la dirección de esa velocidad. ¿Y por dónde debe pasar? Por cero. ¿Por qué? Porque es un vector absoluto y debe pasar por el cero de velocidad. Y además, desde el punto de vista vectorial, es el vector resultante de la suma de los otros dos vectores, según lo que dice la ecuación esta que está acá. Bien, donde se intercepten ambas direcciones, ¿qué me van a dar? Y me van a dar el tercer vértice de ese triángulo. Se formó el triángulo y también el tercer vértice del triángulo. ¿Y qué cosa? A su vez, el resultado de mi problema, que es los módulos de las dos velocidades. De la velocidad relativa de B respecto de A y de la velocidad absoluta de B, de este vector. Bien, acá tengo los módulos. Ahora, ¿qué sentido tienen estos vectores? Y no tiene otra que la que manda esta ecuación. Esta ecuación dice que que la velocidad de B resulta de sumarle a la velocidad de A la velocidad relativa de B respecto de A. Por lo tanto, acá no cabe otra cosa que suceda lo que está indicado acá. A partir de donde termina B sub A, se inicia el vector velocidad relativo de B respecto de A. ¿Y termina dónde? En el punto
de intersección entre las dos direcciones. Y el vector b sub b resultante tendrá su inicio en 0 y termina en donde termina la velocidad relativa de b sub a. Para cumplirse lo que dice la ecuación, el vector b sub b es la suma del vector b sub a más el vector relativo b sub a. Bien. Este trazado gráfico es el que vamos a hacer nosotros para poder determinar los módulos de estos dos vectores y las direcciones también. Ven que lo que yo dije antes, que el punto de aplicación de los dos vectores que no los conocíamos resulta de este trazado. ¿Ah? Yo sé que donde termina b sub a, inicia el vector relativo b sub a. Y el otro vector b sub b inicia en 0 de velocidad. Entonces esos serían los puntos de aplicación de estos dos vectores. Y los sentidos resultan también del trazado y de respetar la ecuación planteada. Bien, y del trazado finalmente se obtienen los módulos de los vectores tangenciales, b sub a y b sub b, que llevado al dibujo, ¿sí?, sería el vector relativo de b respecto de a, tiene la dirección de la normal y sentido que indica el trazado, que es hacia abajo, y la velocidad de b sería un vector que también está aplicado en b y que va a ser perpendicular al eslabón correspondiente. ¿Mm? Y su sentido, el que indica omega. ¿Eh? En este caso, digamos, está todo coincidiendo perfectamente. ¿Eh? Y esto está en perfecta concordancia con el hecho de que si este eslabón gira hacia allá, este otro no puede hacer otra cosa que acompañarlo. No puede ir para el otro lado, porque eso significaría que este eslabón se está estirando. Entonces, sí o sí, si este eslabón gira para allá, este otro también va a girar para allá. Y eso lo está indicando la velocidad de b. Y esto es simple de verlo. Tal vez este va a ser un poquito más complicado que el tema de ver omega 3, pero es también simple. Fíjense, este eslabón está casi llegando en su movimiento, está casi llegando a la verticalidad. Le falta muy poquito para llegar a la verticalidad. Es decir, el punto B, en ese movimiento de rotación, ya prácticamente está en su máximo, en su máximo. A partir de ahí va a empezar a bajar, porque venía subiendo y ahora va a empezar a bajar. ¿Eh? Pero ahí está, casi llegando a la verticalidad. Es decir, que va a variar muy poquito en la dirección de I. En cambio, A es un punto que todavía está, a medida que se va moviendo para allá, va a ir variando en mayor proporción en la dirección del eje Y. Por lo tanto, este eslabón lo que hace es este movimiento, ¿ah? Básicamente, porque acá sube y acá baja. Entonces, está rotando así. Bien. Ahí tendríamos resuelto entonces el tema de velocidad. A partir de ahí tenemos que hacer aceleración. Ya lo vamos a hacer a eso también. Pero aquí tendríamos resuelto el tema de velocidad para el cuadrilátero básico. Básicamente. A ver, no me queda nada que decir. Ah, sí, me queda algo que decir. ¿Ven? Entonces, bien, hemos obtenido, ¿qué cosa? Los módulos de las velocidades lineales.
pero yo lo que quiero saber cuánto vale omega 3 y cuánto vale omega 4, eso es lo que yo quería. Hemos conocido qué velocidad lineal tiene el punto A, qué velocidad lineal tiene el punto B, que es esta velocidad, B sub B, pero me falta omega 3 y omega 4. ¿De dónde lo saco? Y lo saco básicamente de la ecuación de velocidad, de la ecuación escalar de velocidad. Dice que la velocidad de B vale ¿cuánto? Omega 4 por el radio correspondiente VO4. O sea, la velocidad de B, esta velocidad vale omega 4 por el radio VO4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros vamos a medir este vector que está en centímetros, lo vamos a multiplicar por la escala. ¿Para qué? Para llevarlo a metros por segundo. Y una vez que lo tenemos en metros por segundo, lo vamos a dividir en ¿quién? En el radio correspondiente, que es esta ecuación que está escrita acá. Y de ahí vamos a obtener omega 4. Con omega 3 vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir este valor, este segmentito que está acá, que está representando al vector B sub A, que está en centímetros, lo vamos a afectar por la escala. ¿Para qué? Para expresarlo ahora en metros por segundo, y lo vamos a dividir en ¿quién? En el radio de B respecto de A. Para que de esa manera obtener ¿quién? Omega 3. Entonces ahí hemos obtenido omega 3 y omega 4. Una vez que yo conozco omega 3 y omega 4, ¿y qué va a pasar? Y que voy a poder determinar las velocidades de cualquier otro punto de cualquier eslabón, ya sea el 4 o ya sea el de C, el de 3. Entonces, ahora sí me voy a poder venir al punto C del eslabón 3, porque ahora ya sé omega 3, ya sé cuánto vale el omega de esta barra. Entonces, para determinar la velocidad del punto C, vamos a plantear una ecuación de diferencia de velocidades. Igual que lo hemos hecho anteriormente, mirando a C respecto de algún punto de referencia, que en este caso hemos elegido sea el punto A. Nadie me impide que sea el punto B, porque el punto B también es un punto conocido. Entonces yo podría plantear, así como voy a plantear la ecuación velocidad de C mirada desde A, que es la velocidad de este punto es la que tiene el punto A más la que tiene el punto C rotando respecto del punto A. ¿Por qué lo he podido hacer a esto? Y porque conozco qué velocidad tiene el punto A. Pero a esta altura del análisis también conozco qué velocidad tiene el punto B. O sea que también podría haber planteado la ecuación velocidad de C igual a la velocidad de B más la velocidad de C respecto al punto B. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera es válida. En el caso nuestro, seguimos con el punto A como punto de referencia. ¿Y cuál es la diferencia acá? Y que en esta ecuación de tres vectores, ¿qué conozco? La velocidad de A la conozco en módulo y en dirección. Sigue siendo la velocidad de A. La conozco en módulo y en dirección. Ahora, la velocidad de C mirada desde A es una velocidad debida a rotación. Por lo tanto, vale, ¿qué cosa? Omega de la barra 3 por la distancia que separa este punto C del punto A, que es este vector de posición RC de A. Inicia en A y termina en C, ese vector. O sea que esto, omega CA vale, B sub CA vale omega CA vectorial R de C respecto de A.
¿Y qué pasa? Que ahora omega 3 la conozco. Y RC de A también lo conozco porque es un valor geométrico que lo conozco. Por lo tanto, este vector lo conozco completo. Entonces, ¿dónde están mis incógnitas? Acá están mis incógnitas. En este vector, que es un vector que nace acá en O2 y termina en C. Entonces, es un vector que varía tanto en módulo, como en dirección. Entonces, las dos incógnitas están ahora aquí. Por lo tanto, el trazado gráfico es más sencillo porque es solamente sumar dos vectores. Entonces, seguimos haciendo lo mismo, que es trazar una línea que va a ser perpendicular a la barra 2 o AO2, que es lo mismo, esa línea. Sobre esa línea vamos a elegir un punto que va a ser mi cero de velocidad. A partir de ese punto voy a trazar un vector que va a ser la velocidad de A, igual que antes, pero ahora, por donde termina B sub A, vamos a trazar la dirección de quién, de que representa la velocidad lineal o tangencial debido a la rotación del eslabón 3, o sea, de este vector CA rotando. Por lo tanto, este punto C sigue una trayectoria circular con centro en quién, en A. Entonces, esta dirección va a ser perpendicular al radio CA, que donde termina B sub A, vamos a trazar la dirección R, que es perpendicular al vector posición CA. Y sobre ese vamos a trazar un vector ya conocido en módulo y por lo tanto en dirección, y lo vamos a representar como un vector. Entonces, la velocidad absoluta de C, es decir, la velocidad que yo veo desde dónde, desde mi sistema absoluto, va a resultar de la suma de dos vectores conocidos. Entonces, uniendo, y que es un vector absoluto. ¿Por qué? Porque el vector C, la velocidad de C, es la velocidad absoluta de C. Es la que yo veo que tiene este punto mirado por un observador puesto en O2. Entonces, es una velocidad de rototraslación. Y que va a resultar de la suma de cómo se mueve A más cómo se mueve C respecto de A. Y eso me va a dar finalmente la velocidad de cómo se mueve C respecto del sistema absoluto o desde el bastidor. Y es esta suma vectorial. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Y directamente medir este vector que me va a dar tantos centímetros, multiplicarlo por la escala y voy a tener el módulo en metros por segundo. Y con un goniómetro o poder medir el ángulo que este forma con respecto al eje X, básicamente. Bien. Eso es la explicación de lo que es trazado gráfico de velocidades. Lo hemos hecho en base a un cuadrilátero articulado, y esto lo vamos a aplicar después en los problemas que ya lo vamos a ver más adelante. Una vez que de aceleraciones también, nos vamos a terminar con los problemas, que eso va a ser seguramente la semana que viene, el martes que viene. Ustedes vayan viendo esto y vayan preguntándome si hay algo que no entienden, me lo van preguntando desde ya y vamos solucionándolo para que de esa manera lleguemos al parcial y los tres saquen el parcial sin ningún drama. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una consulta. Sí.
¿Los ejercicios los vemos del libro? No, sí, pueden, los ejercicios no están en el Norton, porque el Norton no trata este tema. Ustedes conocen un libro que es el Hibeler. Ah, sí. Ustedes conocen un libro que se llama Hibeler o Bedford Fowler, que también es muy parecido al Hibeler. Y ahí hay un montonazo de ejemplos de problemas para resolver. Bien. De Yo cualquier, tengo los dos libros, así que se los puedo pasar, chicos. de cualquier manera ya vamos a resolver los tres mecanismos, los vamos a resolver de una manera esquemática cada uno de los casos. Bien. Ya lo vamos a resolver para que ustedes también tengan en la práctica, pero ustedes deben hacer práctica, ustedes deben hacer estos trazados. Y sobre todo, por adquirir una pequeña o gran destreza en cuanto a la utilización de la escala. Ustedes me dirán, capaz que esté hablando de más, chicos, perdón. Capaz que ustedes lo manejen muy bien. Pero hay gente que por ahí no maneja bien el tema de las escalas y se hace un lío tremendo cuando tiene que representar un vector. Y y a veces no llegan a hacer las cosas por ese tema. Porque esto es muy simple, es muy sencillo, no tiene nada del otro mundo, hay que manejar los conceptos que he tratado de decirlo despacio, tranquilo, lo he repetido y ya no lo voy a repetir tanto cuando veamos los problemas, ya voy a dar por sentado de que ya está dicho todo. Vamos a ir más rápido. Ahora me he tomado un tiempito medio largo para decir esto. Pero ustedes vayan haciendo o leyendo y mirando para que les resulte menos problemático. Ahí no me di cuenta, bueno, entonces ahí llevamos el vector que hemos resultado del trazado, lo llevamos paralelamente, ¿sí? Paralelamente y lo colocamos ¿dónde? En el punto C. Ese vectorcito estaría representando la velocidad absoluta del punto C. O sea, es la velocidad vuelta que ve un observador desde mi sistema global o fijo, ¿qué está haciendo el punto C? Desde mi sistema global. Bien. La velocidad de C respecto de A, que es la velocidad de este mismo punto, pero mirada desde A, significaría lo que está viendo un observador en el origen del sistema relativo, ¿sí? Que es justamente solamente la rotación que tiene el punto, la velocidad que tiene el punto C, desplazándose debido a la rotación pura del eslabón 3. Eso es lo que yo quiero que vayan diferenciando una cosa con la otra. ¿Ah? Y que lo tengan claro. Bien. Vamos a conceptos de centros instantáneos de velocidad, que yo creería que lo han visto en mecánica racional. Esto viene a darle lógica a lo que yo digo cuando digo lo referido al teorema de Chasles, que el teorema de Chasles, ¿qué es lo que dice? Que yo un movimiento de rototraslación complejo, general, lo puedo representar por la suma de dos movimientos puros, simples, que es la rotación pura y la traslación pura y la rotación pura. Entonces, primero, si miramos a este eslabón AB, primero con el término B sub B, con B sub A
considero que todos los puntos del cuerpo, como les dije recién, se está trasladando con la misma velocidad, con la velocidad v sub a. C, B, todos los puntos se trasladan con la misma velocidad. Y por otro lado, considero que todos los puntos, menos el A, rotan. Respecto de A, que lo tengo ahí fijo aquí al sistema global, es como si este punto lo hubiese fijado y es un pivote fijo. Y todo el eslabón gira rotando alrededor. ¿Suceden las dos cosas por separado? No, lo que realmente sucede es esto. La velocidad de v, que es la de rototraslación, simultánea de esto más esto. Pero es un método que simplifica el análisis. Entonces, cuando, por un lado, la traslación de todos los puntos, ahora le sumo la rotación, me da el movimiento de rototraslación. Eso es básicamente. El tema, ay, se me fue lo que quería decir. Tanta explicación. Ah, eso es lo que quería decir. Entonces, el centro instantáneo viene a mostrar que yo puedo considerar a este punto A como un punto fijo, que va a ser un punto que tanto va a pertenecer a este eslabón A 2, a este eslabón 2, pero también le va a pertenecer al bastidor, como este punto origen acá, también le pertenece a este eslabón, pero también le pertenece al bastidor, le pertenece a dos eslabones a la vez. ¿Ah? Y yo puedo hacer esa consideración acá. ¿Por qué? Y porque estoy aplicando el concepto de centros instantáneos de velocidad. ¿Qué es lo que es un centro instantáneo de velocidad? Es un punto que pertenece a dos cuerpos, es un punto común a dos cuerpos que están en movimiento plano y que tienen en todo instante la misma velocidad. O sea que esos dos cuerpos poseen un punto en común y que en todo instante tiene la misma velocidad. Eso es un concepto que lo vamos a aplicar justamente para determinar velocidades, únicamente velocidades en los mecanismos. ¿Ah? Ahora, hay puntos, hay centros instantáneos de velocidad cero y hay centros instantáneos de velocidad. Entonces, los centros instantáneos de velocidad cero, que también se llaman polos, son aquellos centros instantáneos donde uno de los eslabones es el bastidor. Como no puede ser de otra manera. ¿Sí? Como no puede ser de otra manera. Y aquellos centros instantáneos de velocidad serán aquellos centros instantáneos que pertenecen a dos cuerpos que se están moviendo, básicamente. ¿Mm? Ahora, ¿cómo podríamos determinar la cantidad de centros instantáneos que puede tener un sistema mecánico? O sea, un eslabonamiento. ¿Cómo lo podríamos sacar a eso? Eso como el centro instantáneo es un punto que es común a dos eslabones, quiere decir que surge de la combinación de dos eslabones o de tantos eslabones. Entonces es un problema de la matemática estadística, básicamente. Y surge justamente de la aplicación de una ecuación que nos da las combinaciones. ¿Ah? Ecuación de
Ay, no me va a salir ahora. Bueno, es una ecuación estadística. Que es un poquito más complicada que la que está ahí colocada en la pantalla. Porque la ecuación general intervienen los factoriales. A ver si se acuerdan algo de eso. Pero que para el caso nuestro, que es el caso de la combinación de dos eslabones, se reduce básicamente a la ecuación que tenemos planteada ahí, que dice que el número de centros instantáneos de velocidad es igual a n por n-1 sobre 2, donde n es el número de eslabones que contiene el mecanismo. Si estamos analizando un mecanismo de 4 eslabones, como es el cuadrilátero articulado, eso significa que será 4 por 3, 12, dividido en 2, 6. Es decir, que un mecanismo de 4 eslabones tiene 6 centros instantáneos de velocidad. Si fueran 6 eslabones, tendríamos 6 por 5, 30, dividido en 2, 15 centros instantáneos. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nos quedemos con 4 eslabones. Aunque en la práctica hay un mecanismo de Watt de 6 eslabones y ahí están trazados los 15 centros instantáneos para que ustedes vean que no es nada difícil, solamente es una cuestión que significa encontrar más centros instantáneos, nada más, eso es todo. En el caso de 4 eslabones vamos a tener 6 centros instantáneos. Bien. Acá tenemos un cuadrilátero articulado, entonces, y la idea es ver cuáles son los 6 centros instantáneos que posee ese cuadrilátero articulado. Bien. Si son puntos que pertenecen a dos eslabones, ¿qué elementos de un cuadrilátero, de un mecanismo o de un eslabonamiento son puntos que pertenecen a dos eslabones? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un mecanismo? Y no pueden ser otra cosa que las juntas. Las juntas o pares cinemáticos o uniones o articulaciones de un mecanismo, todos son sinónimos, articulaciones, uniones, pares cinemáticos, juntas, todos sinónimos de lo mismo. Son los puntos centros instantáneos. Entonces, nosotros podemos, por simple inspección, y por eso se llaman centros instantáneos de simple inspección, ver 4, porque un cuadrilátero articulado, ¿cuántas juntas tiene? 4 juntas. Es la articulación entre el bastidor y el eslabón 2, que le vamos a llamar centro instantáneo 1-2 o I1-2. Normalmente se dice CI1-2. El orden de los subíndices no importa. Puedo decir CI2-1 o 1-2. Lo que acá importa es la pertenencia. Es decir, que ese centro instantáneo es el punto que pertenece simultáneamente al eslabón 1 y al eslabón 2. Bien, el otro par cinemático es entre el eslabón 2-3, el CI2-3, entre 3 y 4, el CI3-4, entre 4 y 1, el CI1-4. ¿Qué nos está faltando acá? 1-3. ¿Y quién más? Y 2-4. Serían los 6. Pero, ¿qué pasa con estos dos eslabones? El 1-3. Y que no hay unión física, digamos así. Como en el caso de los centros instantáneos de simple inspección, o también llamados permanentes. A estos 4 se les llama de simple inspección o permanentes.
nos están faltando entre el 1,3 y el 2,4. Estos no vemos en forma rápida cuál serían el punto que es común a esos eslabones. A esos se les llama centros instantáneos virtuales. Sería el CI13 y el CI24. ¿Cómo vamos a poder encontrar estos centros virtuales? Con la aplicación de un teorema que se llama teorema de Aaron Hall Kennedy o regla de Kennedy. Ahí lo tienen. Teorema de Aaron Hall Kennedy o regla de Kennedy. Este es un método gráfico, básicamente, para determinar estos dos centros instantáneos. ¿Qué dice el teorema de Aaron Hall Kennedy? Dice que tres cuerpos que están en movimiento plano tendrán sus tres centros instantáneos sobre una misma línea recta. ¿Sí? Entonces, tres cuerpos que se están moviendo con movimiento plano, o sea, en el plano, van a tener sus tres centros instantáneos alineados según una misma línea recta. Presten atención a esto, por favor. Entonces, en función de este concepto y de un grafo que vamos a hacer, que es el grafo que estoy indicando acá, nos va a permitir determinar los centros instantáneos virtuales. Muchos dirían y muchos dicen, mire ingeniero, si yo prolongo el eslabón 2 y prolongo el eslabón 4 en la intersección, ahí está el centro instantáneo 2,4. Si prolongo el eslabón 3 y el eslabón 1, donde se cortan, está el centro instantáneo 1,3. Eso es el error más grande que pueden decir. Y hay gente que en el examen dice eso. Entonces, ojo, no es así. Hay que determinarlo bajo el concepto del teorema de Aaron Hall Kennedy y aplicando este grafo, que no es más que la ecuación de combinación, que está representada gráficamente en este grafo que estamos acá. Este grafo surge de trazar una circunferencia, que la única misión que tiene esta circunferencia es la de poder colocar sobre ella y en forma equidistante puntos que van a representar a los eslabones. Entonces, esta de circulito o punto, circulito, 1, 2, 3, 4, son la cantidad de eslabones que